Hola, hola, hola. Vamos a terminar la parte de nitrosación de las aminas con la nitrosación de aminas aromáticas, que nos va a llevar a unas reacciones, algunas conocidas como reacciones de Sandmeyer, otra que se conoce como la reacción de Schemann, y, y son unas reacciones de gran importancia a la hora de añadir sustituyentes al benceno. A la hora de conseguir bencenos funcionalizados, son reacciones fundamentales. Bien, vamos a partir de una amina aromática, la anilina. Partimos de la anilina. Y le vamos a añadir nitrito de sodio con ácido clorhídrico, NaNO2, HCl, temperatura por debajo de 5 grados, vamos a poner 0 grados. Y lo que se va a producir es la reacción de nitrosación, en la que el grupo NH2 se va a convertir en nitrógeno. Y obtenemos una sal de diazonio aromática, un benceno diazonio. Un cloruro de benceno diazonio. Y esta sal a temperatura baja tiene estabilidad, de manera que tenemos oportunidad ahora de añadir diferentes reactivos que la van a transformar en, pues van a sustituir el nitrógeno por otros grupos. Por ejemplo, podemos añadir simplemente agua. Agua calentando moderadamente 50 grados permite reemplazar el nitrógeno por un grupo H, y es un método de síntesis del fenol. Uno de los mejores métodos de síntesis del fenol que tenemos, reemplazar el nitrógeno por el grupo H del agua. El mecanismo, bueno, no está completamente claro en muchas de estas reacciones, pero parece que el nitrógeno se va de la molécula formando un carbocatión al que después ataca el agua, y así se obtiene nuestro producto final. También podemos añadirle a la sal de benceno diazonio, por ejemplo, yoduro de potasio, simplemente caí a temperatura ambiente, 25 grados, y de forma en condiciones muy suaves consigue reemplazar el nitrógeno por yodo. Así conseguimos el compuesto de yodo. Y después tenemos las reacciones de Sandmeyer propiamente dichas, que son las catalizadas por cobre, en las que a esta sal la tratamos, por ejemplo, pues con un bromuro de cobre bajo calefacción, unos 60-100 grados, depende de donde lo miremos, y esto permite reemplazar nitrógeno por cobre, por bromo. Introduce un bromo en el anillo aromático. Tenemos otra forma de ponerlo, lo sé, bromo catalizado por un ácido de Lewis, efectivamente, pero en algunos casos esta reacción es de gran interés. Siempre debemos tener en cuenta que la anilina, la amina aromática, anilina, debe ser transformada en la sal de diazonio, y después es donde podemos añadir estos nucleófilos. También podemos cambiar por un cloro sin problema, con CuCl bajo calefacción también, unos 60-100 grados, y reemplaza por un cloro el nitrógeno, obteniendo clorobenceno. Y tenemos otra alternativa, otra opción más, que es muy interesante. Voy a pintarla aquí. Vamos a partir de la sal de diazonio, y hay otra posibilidad, que es añadir CuCN. Esta reacción es un mecanismo, no está totalmente dilucidado, pero parece que el cobre actúa como catalizador y lleva la reacción a través de un mecanismo radicalario. De todas formas, bueno, normalmente pues no, nadie nos pregunta qué mecanismos siguen, y de esta manera cambiamos el nitrógeno por un grupo ciano, liberándose el nitrógeno a la atmósfera como N2, y obtenemos un benzonitrilo. Y el benzonitrilo tiene unas posibilidades muy interesantes. Una de ellas es su hidrólisis con sulfúrico agua-calor. Es una de las opciones que tiene un nitrilo, hidrolizarlo en medio ácido básico, sulfúrico, agua bajo calefacción. La hidrólisis nos produce el ácido carboxílico, nitrilo a ácido, y por tanto es una forma muy interesante de preparar un ácido partiendo de benceno. Y después tenemos otra reacción de enorme importancia, que es la reducción con el reductor de litio-aluminio, el Li al H4, seguido de una etapa de ácido acuoso y él, por supuesto, en éter, que nos conduce a una amina. El nitrilo se reduce a una amina, y es una forma de añadir el grupo CH2NH2 al anillo aromático. Por lo tanto, vemos que cuando estudiamos el benceno estábamos bastante limitados a la hora de poner sustituyentes sobre el anillo, porque tan solo podíamos hacer la halogenación, poner un cloro, un bromo, hacer la reacción de nitración, sulfonación
y las Friedel-Crafts, que ponen cadenas carbonadas, grupos alquilo o acilo. Pero ahora nuestra reactividad del benceno se expande de forma considerable porque partiendo de la anilina formamos la sal de diazonio y podemos generar fenoles, aloalcanos de diferente con yodo, cloro. Veremos que también con flúor. El poner un nitrilo abre el camino a añadir grupos ácido, grupos amina y tengo incluso algunas opciones más. Por ejemplo, la reacción que se conoce como la reacción de Schiemann, la reacción de Schiemann, que nos permite poner un flúor sobre el benceno. Vamos a partir otra vez de la anilina, vamos a formar una sal de diazonio, pero en este caso al nitrito sódico, al NaNO2, le vamos a poner un ácido que es el HBF4. El HBF4 permite, igual que el HCl, formar la sal de diazonio, N2+, y nos deja el catión, nos deja el anión tetrafluoroborato. Y esto nos permite ahora, bajo calefacción a unos 120 grados, reemplazar el nitrógeno por uno de esos flúor del Bf4-, liberándose pues nitrógeno más Bf3 y ahí tenemos nuestro fluorobenceno. ¿Qué problemas teníamos para fluorar un benceno? Pues el flúor en presencia de ácidos de Lewis da lugar a una mezcla explosiva con el benceno debido a la gran velocidad de esa reacción y por tanto no se acostumbra a hacer eso. Y aquí tenemos la alternativa como reacción de Schiemann para conseguir fluorobenceno. Siempre que veamos en un ejercicio un benceno que tiene un flúor, lo vamos a poner mediante esta reacción. Después tenemos también otra alternativa, otra reacción que vamos a usar de vez en cuando y que consiste en formar la sal de diazonio, nitrito de sodio con clorhídrico, por supuesto temperatura baja para que la sal de diazonio sea estable y después podamos aunque aquí tampoco es tan importante porque el nucleófilo que va a atacar ya está en la propia sal de diazonio y aunque calentemos pues tampoco no pasa nada, aquí no tiene mucha importancia, pero por ejemplo aquí abajo sí, porque queremos que la sal de diazonio sea estable y que no nos ataque el Cl- y nos reemplace el nitrógeno por cloruro, no queremos eso. Vamos a añadir un ácido, el H3PO2, que se conoce como se llama el ácido hipofosforoso. El H3PO2 es un agente reductor que aporta Hs, hidruros, ataca aquí con un H. Es capaz de aportar hidruros a compuestos orgánicos y aquí en este caso nos aporta un H al benceno, a la sal de diazonio, convirtiéndola en benceno. De esta forma podemos eliminar el nitrógeno de la sal de diazonio reemplazándola por hidrógeno, o lo que sería equivalente, eliminar un amino del benceno. El amino lo podemos poner, pero lo podemos eliminar también mediante esta reacción. Bien, creo que las he comentado todas las que nos interesan. Y algo que quizá tenía que haber empezado por ello es recordar cómo se obtiene la anilina, que es el reactivo fundamental de esta reacción. Se obtiene mediante un nitrobenceno. Que voy a recordar también cómo se forma un nitrobenceno. Con la mezcla sulfonítrica formamos nitrobenceno y a continuación lo podemos reducir mediante una hidrogenación catalítica, hidrógeno paladio, paladio en carbono. Así conseguimos la reducción de nitro y obtenemos nuestro amino, pero también tenemos otros agentes de reducción, como por ejemplo el estaño clorhídrico, es muy utilizado. Nos reduce también el nitroamino, además de forma bastante selectiva porque es un reductor suave, pero hay que tener cuidado porque nos lo deja en forma de un cloruro de amonio. Si somos rigurosos, no forma la anilina directamente, sino su sal de amonio y necesitaríamos neutralizar con sosa acuosa ese medio ácido, ese medio clorhídrico, para por fin tener nuestra amina. Mucha gente se salta esta etapa de neutralización y directamente después de la reducción de estaño clorhídrico nos pone la amina, pero eso puede darnos problemas, ¿no? Puede darnos problemas que nos lo hacen por mal o que nos... de acuerdo, entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Por eso la hidrogenación es más cómoda. Pones hidrógeno y te olvidas de tener que protonar en la etapa posterior con la sosa, mientras que el reductor de estaño clorhídrico, hierro clorhídrico, zinc clorhídrico, pues tienen este pequeño inconveniente. Y vamos a
vamos a ver una aplicación de estas reacciones porque puedes pensar, bueno, no es para tanto, sí, está muy bien, pero tampoco esto aporta gran cosa, ¿no? Pues sí, a la síntesis del benceno no solamente es que permita poner más grupos, sino que permite más posibilidades. Por ejemplo, nosotros hasta ahora no seríamos capaces de preparar un 1,3-dibromobenceno. Un meta-dibromobenceno no es posible. ¿Por qué? Porque si ponemos un bromo, orienta ortopara y el otro bromo nunca entrará en meta. Y no hay un método bueno ni protegiendo con el SO3H, ni no tenemos forma de conseguir esta molécula con un rendimiento importante. ¿Cómo hacemos para prepararla? Pues ahora, dado que conocemos las reacciones de Sandmeyer, resulta facilísimo el obtenerla no poniendo un bromo, sino un nitro. Vamos a nitrar primero la molécula y vamos a poner un nitro. También podemos poner dos, que el siguiente entra en meta, que es donde están los bromos. Puedo poner dos, pero bueno, voy a poner uno solo y a continuación pondré un bromo. En posición meta, claro, porque el nitro es un meta dirigente, orienta meta y al bromar entra el bromo en meta. Y ahora voy a hacer la reacción de Sandmeyer. O sea, vamos a hacer la formación de la sal de diazonio, nitrito de sodio, NaNO2, clorhídrico, 0 grados. Ay, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a reducir hidrógeno con paladio, amino. Y ahora vamos a preparar la sal de diazonio, nitrito de sodio, clorhídrico, 0 grados. Y añadimos el reactivo que nos interesa, que es CuVr bajo calefacción. El cobre actúa como catalizador de la reacción de Sandmeyer. Y obtenemos los dos bromos en meta. Es muy interesante. Bien. Dejo un ejemplo. Partimos de benceno. Bueno, nada, no, tampoco. Vamos a ver qué pasos hacemos para obtener esta molécula. Por ejemplo, ese compuesto. A ver si consigues indicarme qué etapas deberíamos establecer. Vaya, y en el ejemplo anterior creo que no he completado toda la... y lo borré y quedó algo sin completar al principio. Bueno, creo que sabes también, eres capaz de completarlo. Voy a dejar este ejemplo. Aunque es demasiado largo, pensándolo bien, no... Bueno, simplemente... sí, lo dejo ahí. A ver quién me dice las etapas, aunque tiene un montón. Creo que no es buen ejemplo. Nada, no había pensado en lo que iba a proponer y ahora ha quedado esto muy mal. Bueno, lo dejamos aquí y ya vamos a empezar a hacer problemas. Vamos a empezar a hacer problemas de los temas así más interesantes. Vamos a dedicarnos ya ahora unos días a hacer problemas antes de avanzar ya con temas de orgánica avanzada.